Bautista Chesapeake. Si pueden tomar sus himnarios, por favor, y ponerlos de pie, todos de pie. Vamos a comenzar con cantar Gloria, Gloria, abridor 503, sí, perdón, equivoqué. Cambiamos así al último minuto de la orden del servicio. Sí, el himno número 15, por favor. Cantaremos Gloria, Gloria. Gloria al Señor. Señor Jesús, damos gracias, Señor, por este día. Damos gracias por tu palabra. Damos gracias que nosotros podemos cantar alabanzas a tu nombre, Señor, por el clima tan bonito que nos has dado allá afuera. Hoy en la mañana sí estaba lloviendo así bastante fuerte, pero de una vez que nosotros nos levantamos para venir a la iglesia, todas las nubes se fueron y la lluvia paró, Señor. Damos gracias y estamos agradecidos. Y pedimos por favor que bendigas a este servicio para dar y traer gloria a tu nombre y a tu reino. Y todo eso pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Vamos a abrir el himnario al himno número 30. Vamos a seguir alabando y adorando al Señor. Al himno número 30, a Cristo coronad. El himno número 30, a Cristo coronad. Al Rey de gloria y paz.
llegamos al momento en el servicio en que nosotros hacemos los anuncios y ahí tienen en su invitación, vemos los tiempos de servicio ahí, a las 10 de la mañana los domingos tenemos escuela dominical, hoy en la mañana escuchamos eso de lo que es perdonar, no solo perdonar las 7 veces, sino los 70 por 7 veces, eso sí fue una bendición. Para las 11 todos los domingos tenemos el servicio de predicación, es lo que encontramos ahora. Y los sábados a las 10 de la mañana nosotros tenemos el tiempo de ganar almas. Es cuando nosotros queremos llevar a cabo lo que es la gran comisión. La gran comisión que encontramos en Mateo 28, donde el Señor Jesucristo dice: toda potestad me es dado en el cielo y la tierra, por tanto id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todos los mandamientos, todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Ese es el día sábado, todos los días sábados a las 10 de la mañana. Habíamos ya terminado con lo que es el March Madness, así que ya no tenemos eso, pero sí vamos a tener un tiempo de avivamiento en un momento ya mero en el futuro. El servicio sí va a ser en inglés, todavía no tenemos un avivamiento aquí en el servicio de español, pero ese sí es por venir todavía para el futuro también, si Dios quiere. Ahora ya terminamos con los anuncios por lo pronto, pero vamos a cantar La Familia de Dios. Si abren ahí en su himnario, por favor, a la portada, ahí tenemos la letra para lo que es La Familia de Dios que vamos a cantar y nos vamos a saludar. Los diezmos y las ofrendas. Chandel, si podrías venir, por favor. Vamos a orar por el diezmo y por la ofrenda. Señor Jesús, damos gracias, Señor, que nos has bendecido con con lo que necesitamos, el pan diario, lo que necesitamos de provisión para poder proveer para nuestras familias. Y Señor, damos gracias por el momento en que nosotros podemos devolver a ti lo que es parte de lo que con que nos has bendecido a nosotros, Señor. Ayúdanos a nosotros mientras que nosotros damos para que podamos adelantar lo que es el trabajo del Señor. Lo que podemos hacer es adelantar el trabajo del Evangelio. Pedimos estas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar un himno más. Ahí en sus himnarios, si pueden abrir, por favor, al himno número 20. Himno número 20.
Vamos a cantar la doxología. El tema para el día de hoy es glorificar a Dios y eso va a ser el mensaje del día de hoy, pero vamos a cantar un himno más antes que llegamos al mensaje. El himno número 20. El himno número 20. Pero ese sí es una canción, es un himno bastante antiguo, entonces por eso se siente un poco diferente. Ahora sí llegamos nosotros al momento en que vamos a oír de la predicación de la palabra de Dios. Permite tantito. Estamos todavía experimentando con el sonido y como para ver qué tan bien suena de una manera y de otra manera. Pero pueden abrir sus Biblias, por favor, al 1 de Corintios, capítulo 6. 1 de Corintios, capítulo 6. Seguimos en la serie de 1 de Corintios. La semana pasada habíamos oído de lo que es Cristo, nuestra Pascua, y viendo cómo deberíamos de guardar la Pascua, con panes sin levadura, sin el pecado grave en la iglesia, en la congregación. Y vamos a seguir en la serie con 1 de Corintios, capítulo 6. 1 de Corintios, capítulo 6, comenzando en el versículo 1, la Biblia dice: ¿Os ha alguno de vosotros, teniendo algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar las cosas más pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Por tanto, si tenéis juicios de cosas de esta vida, poned para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para vuestra vergüenza lo digo. ¿Será así que no haya entre vosotros sabio, ni siquiera uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Mas vosotros hacéis la injuria y defraudáis, y esto a vuestros hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos, pero tanto al uno como a los otros destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también a nosotros nos resucitará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Dios me libre. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es hecho un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es. Huid de la fornicación. Todo pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a orar.
Señor Jesús, damos gracias, Señor, por este día, por este pasaje que vamos a leer y que vamos a estudiar y que vamos a oír de las otras escrituras que van demostrando así lo espiritual con lo espiritual, comparando las escrituras con escrituras, viendo qué significa tu palabra, Señor, el significado, qué es lo que tú quieres que nosotros tengamos de aquí, de lo que nos escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, inspirado por el Espíritu Santo. Ayúdanos a tener mentes y corazones abiertos para recibir depositada la sabiduría que viene solamente de ti. Y te pido por favor que me fortalezcas para poder entregar el mensaje. Y todo esto pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, el título del mensaje viene del enfoque ahí en el versículo 19. La Biblia dice en 1 Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque comprados sois por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y el título del mensaje el día de hoy es, glorificad pues a Dios en cuerpo y espíritu. Glorificad pues a Dios en cuerpo y espíritu. Siguiendo en la serie con 1 Corintios, nosotros supimos y sabemos que 1 Corintios es una carta de instrucción para una nueva iglesia, la iglesia en Corinto. En 1 Corintios capítulo 1 vimos que el evangelio es el poder de Dios. En capítulo 2 vimos cómo es acomodar lo espiritual con lo espiritual, entendiendo la diferencia entre lo espiritual y lo carnal. En capítulo 3 vimos que la obra de cada quien se hará manifiesto por el fuego, viendo que hay consecuencias eternas por lo espiritual versus lo carnal. Capítulo 4 nos deja saber, se llama el mensaje ahí, os amonesto como a hijos míos amados, habla de la corrección bíblica y que viene de un amor paternal bíblico. Capítulo 5, lo que vimos la semana pasada, hablando de Cristo, nuestra Pascua y panes sin levadura, habla de la disciplina bíblica por amor de Cristo y su sacrificio. Ahora llegamos al capítulo 6, glorificar pues a Dios en cuerpo y espíritu. Por pertenecer a Dios, deberíamos de vivir piadosamente. Por pertenecer a Dios, deberíamos de vivir piadosamente. Vamos a regresar al principio del capítulo, comenzando en el versículo 1. Dice en el versículo 1, ¿osa alguno de vosotros, teniendo algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? O sea, que hay hermanos dentro de la iglesia que tienen pleitos, que tienen problemas, y en vez de resolver esos problemas entre sí, ellos están yendo a la corte, ellos están yendo al tribunal mundano, en vez de hacer resolución entre ellos mismos dentro de la congregación. Y la Biblia habla mucho de eso, diciendo de que uno debería de juzgar un justo juicio. Tocamos ese tema un poco la semana pasada. Si pueden guardar su lugar aquí en 1 Corintios, vayan conmigo por favor a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Muchos de una manera muy equivocada hoy en día dicen que la Biblia enseña que uno nunca debería de juzgar. Pero nosotros tenemos que leer la Biblia para ver qué es lo que realmente dice la Biblia. Mientras que van a Juan capítulo 7, yo les voy a leer de Juan capítulo 5, donde la Biblia dice, el Señor Jesucristo hablando, no puedo yo hacer nada de mí mismo, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo. Dice Cristo, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Entonces, el Señor Jesucristo mismo nos está diciendo de que para juzgar un justo juicio, uno tiene que buscar lo que es la voluntad del Padre y no nuestra propia voluntad. Estamos ahí en Juan capítulo 7, miramos ahí en el versículo 14, la Biblia dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras, no habiendo aprendido? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina, si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros guarda la ley? ¿Por qué procuráis matarme? O sea, ahí mismo el Señor Jesucristo está diciendo de que
uno tiene que, si es el caso de que si uno va a juzgar conforme a la ley, si uno va a juzgar conforme a la voluntad de Dios, entonces uno sí está juzgando justo juicio. Si seguimos ahí en el versículo 20, Juan 7:20, dice, respondió el pueblo y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Respondió Jesús y le dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por eso Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en sábado circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, él está poniendo un ejemplo, ¿no? Para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en sábado sané completamente a un hombre. Y aquí viene el resumen, dice, no juzguéis según la apariencia, mas juzgad justo juicio. Y nosotros vimos que juzgar justo juicio es buscando la voluntad del Padre, no buscando la propia voluntad, sino que haciendo lo que es la voluntad del Señor. Vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 comienza lo que es el sermón en el monte. Mientras que van a Mateo 5, voy a leer para ustedes de Levítico 19, donde dice, no harás agravio en el juicio, ni absolverás al pobre, ni favorecerás al poderoso, con justicia juzgarás a tu prójimo. Ahí mismo la Biblia nos está mandando a juzgar a nuestro propio prójimo, pero para hacerlo con justicia. Y ya vimos que justicia viene de Dios, no viene de nosotros. Nos dice que no deberíamos de agraviar a alguien con el juicio y ni deberíamos de absolver al pobre ni favorecer al poderoso. O sea que no deberíamos de hacer acepción de personas con respecto a lo que es el juicio. Están ahí en Mateo capítulo 5. Vamos a mirar a lo que dice en el versículo 17. Otra vez el Señor Jesucristo hablando. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, él está diciendo que para poder juzgar justo juicio uno tiene que conocer la ley, tiene que hacerlo conforme a la ley, porque la ley viene de Dios. Eso nos deja saber cuál es la voluntad del Padre. Recién alguien me dijo a mí, un legalista, simplemente porque yo estoy citando lo que es la ley, hablando de la distinción entre hombre y mujer, hablando de lo que es usar ropa de hombre y usar ropa de mujer. Y me dijo que soy legalista. Bueno, digo yo, si soy legalista, quiere decir que yo creo en la ley. No creo en la ley en cuanto a la salvación, porque la Biblia claramente dice que no por obras para que nadie se gloríe, pero la Biblia nos dice, el Señor Jesucristo nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? Y los mandamientos vienen de la ley viene del Padre. Entonces tenemos que saber que para poder juzgar justo juicio, tenemos que conocer lo que es la voluntad del Padre, lo que viene de la ley que Dios entregó a Moisés. Vayan conmigo por favor a Mateo capítulo 7, una página a la derecha en su Biblia, unas cuantas páginas, unos cuantos capítulos a la derecha. Y aquí es donde la mayoría de la gente que no ha leído o estudiado bien su Biblia quieren ir simplemente para decir que un cristiano no debería de juzgar a la gente. Equivocadamente, Mateo capítulo 7. Ahí en versículo 1 dice, no juzguéis, y muchas veces la gente quiere terminar ahí, simplemente decir que nosotros no deberemos de juzgar. Pero si nosotros seguimos adelante y seguimos viviendo y leyendo todo lo demás en su contexto, vamos a ver qué realmente está diciendo este pasaje. Dice Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. O sea, diciendo de que uno, si va a juzgar, tiene que estar preparado, listo también para ser juzgado. Dice versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no consideras la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí hay una viga en tu propio ojo? Hipócrita, dice Cristo, dice hipócrita. Yo no debería de llamar nombres a nadie,
Bueno, el Señor lo hizo aquí, lo hizo así a propósito, porque una hipócrita es que una persona que dice una cosa y que hace otra cosa, ¿no? Lo contrario a lo que acaba de decir. Y Él les está diciendo a los fariseos, los sacerdotes, dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces mirarás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. Él no dice, deja ahí la paja en el ojo de tu hermano, sino que dice primero, asegúrate que tú estás bien con Dios, que tú estás bien con la ley, que tú estás bien en juicio, que vas a juzgar justo juicio. Luego le puedes ir a ayudar a tu hermano para sacar el pecado de su vida, para sacar la paja de su ojo. Entonces, volvemos a 1 Corintios capítulo 6. Así que uno de los puntos que nosotros vemos aquí, el punto número uno es que tenemos que juzgar justo juicio. Tenemos que juzgar justo juicio. Vamos a ver por qué. Porque la Biblia nos dice en versículo 2, estamos ahí en 1 Corintios 6, 2, la Biblia dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar las cosas más pequeñas. Pues nosotros vemos que nosotros, los santos, los santificados, guarda lugar ahí, vamos por favor a 1 Corintios 1, quiero enseñarles esto para que puedan ver, para los que hablan con los católicos o para los que son católicos, para que vean quiénes son los santos, porque dice en el 1 Corintios 6, 2, dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Estamos ahí en 1 Corintios 1, versículo 1, la Biblia dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A quién? A la iglesia. Una iglesia es una congregación. Pueden citar Salmo 22, 22 y Hebreos 2, 12 para ver que una congregación es la iglesia. Una iglesia es una congregación. Dice aquí a la iglesia, o sea, a la congregación de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, ¿a quién se está dirigiendo esta carta? Pues a la iglesia de Dios, pero se repite, a los santificados en Cristo Jesús, se repite, llamados a ser santos, se repite, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces nos está dejando saber que una iglesia está hecho de los santificados en Cristo Jesús. Que los santificados en Cristo Jesús son los que son llamados a ser santos, son llamados a ser puros, son llamados a ser apartados de lo demás, de la inmundicia del mundo. Que igualmente son todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, será santo, será santificado, será uno de los apartados de Dios. Regresamos a 1 Corintios 6. Ese sí fue algo gratis, ¿no? Algo adicional. Ahí versículo 2. ¿No sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a juzgar el mundo? Hemos oído que dice que la Biblia que está diseñado, está hecho así para que un hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Pues, ¿quién va a llevar a cabo el juicio? Nosotros sabemos que Dios es el gran juez, pero nosotros también sabemos que nosotros vamos a tener parte de ese juicio. Si guardan lugar en 1 Corintios, vayan conmigo por favor a Salmo 1. Salmo 1 está ahí mero en medio de la Biblia. Si abren su Biblia a la mitad de su Biblia, entonces probablemente van a abrir al libro de Salmos. Estamos en Salmo 1. Mientras que van a Salmo 1, yo voy a leer para ustedes de Mateo 12, donde la Biblia dice, el Señor Jesucristo hablando, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, uno mayor que Jonás en este lugar. Está hablando de sí mismo el Señor Jesucristo. En el próximo versículo dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará,
porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y hay aquí uno mayor que Salomón en este lugar. Está diciendo el Señor Jesucristo que los hombres de Nínive, ustedes están en Salmo 1, estoy leyendo de Mateo 12, está diciendo que los hombres de Nínive se van a levantar en el juicio contra los que rechazan al Señor Jesucristo, que la reina del sur se levantará en el juicio con esa generación y la condenará. ¿Por qué? Porque ellos creyeron en el Señor, ellos confiaron en el Señor. Los hombres de Nínive oyeron la predicación de Jonás, la reina del sur oyó el evangelio del rey Salomón. Estamos ahí en Salmo 1, es un salmo así bastante citado y bastante recordado. Dice en Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa es una imagen del ganador de almas, ¿no? Uno que está leyendo su Biblia, uno está orando en el Espíritu, uno que está predicando el Evangelio. Habla de su fruto, habla de su hoja, dice que no caerá. Versículo 4. No así son los malos, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, fíjense, versículo 5, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Qué dice aquí? La Biblia dice que los malos, los pecaminosos, los que no son salvos, los que no son santos o santificados en el Señor Jesucristo, ellos no van a levantar en el juicio como los de Nínive o como la reina del sur. ¿Por qué? Porque al oír la predicación de la palabra, lo rechazaron. Ellos no quisieron nada que ver con el Señor Jesucristo. Ellos simplemente querían seguir en su camino mundano. Ellos querían rechazar al Señor de señores. Vaya conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 20, el último. Ok. Perdón, rapidito, aquí tengo la solución. What size are they? Double A? Yeah, temporarily. Go ahead and pop those batteries out.
Muy bien. Seguimos, adelante. ¿Dónde estuvimos? Perdón, sí, problemas técnicos, pero ya sí tenemos la tecnología y vamos a seguir adelante. ¿Dónde dejamos? Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versículo 12, vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Dónde estamos nosotros? Ahí está el trono, está el Señor, el cielo, la tierra, no hay lugar para ellos, están los muertos. Pues conforme a lo que dice en Salmo 1, nosotros vamos a levantarnos en el juicio. Imaginamos que aquí está el trono. Imaginamos que aquí delante del trono están los muertos. Imaginamos que aquí está el Señor. Y imaginamos que aquí estamos del lado del Señor en juicio con Él. Porque ¿qué es lo que dice el libro de Mateo, capítulo 12, lo que acabamos de oír? Dice que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. La generación cual el Señor estaba hablando de los fariseos y los saduceos y los escribanos y los que no quisieron recibir la palabra. Dice que la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. ¿Cómo es la manera que uno podría levantarse en juicio y condenar a los demás? Pues es lo que decía en 1 Corintios 6, que los santos, los santificados, los que creyeron en Cristo, van a levantar en el juicio y van a juzgar al mundo. O sea, juntamos todo como rompecabezas. ¿Qué es el resultado? Vimos ahí, el mar dio los muertos que estaban en él, versículo 13, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, o sea, conforme a lo que hay escrito en los libros. Entonces, ese es el juicio. Esa es porque nosotros, lo que dice el apóstol Pablo, tenemos que poder juzgar con sabiduría, tenemos que juzgar justo juicio, porque dice que vamos a juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar las cosas más pequeñas? O sea, dice que si es el caso de que si vamos a tener una carga tan importante, tan grande, tan fuerte, ¿no es posible que nosotros podemos resolver así los asuntitos entre nosotros mismos? Que podemos resolver los problemillas que nosotros tenemos aquí en esta tierra. Versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Por tanto, si tenéis juicios de cosas de esta vida, poned para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Está diciendo de que nosotros deberíamos de tener una sabiduría de Dios, de su palabra, un conocimiento de la ley del Señor para juzgar justo juicio, pero que nosotros también deberíamos de poner a uno de los niños en la iglesia para poder juzgar sobre las cosas más sencillas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es más grande que la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios, o sea, hace incluso que decía la necedad de Dios o algo así, es más sabio que la sabiduría del mundo. Las cosas de esta vida. 1 Corintios 11, no tiene que ir ahí, pero se lo voy a leer. Dice que si que si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, si es el caso de que si no nos juzgamos a nosotros mismos, dice que somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. O sea, el Señor nos trata a nosotros de una manera diferente. Él tiene una expectativa más alta de nosotros porque somos sus hijos, somos salvos y nosotros tenemos a su ley, tenemos a su palabra. Y el mundo no tiene eso. Es por lo tanto que nosotros tenemos que juzgar a nosotros mismos entre la congregación con justo juicio para tratar con los asuntos más pequeños, porque lo que dijo en el capítulo 5, porque ¿qué me va a mí en juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Punto número 2, sea sabio y no pleitoso, sufra el agravio, ame a su prójimo. Ese sí es largo, así mucha palabra para el punto número 2, pero el punto número 2 otra vez, sea sabio y no pleitoso, sufre el agravio, ama a su prójimo. Vayan por favor a Proverbios capítulo 1, guarda lugar ahí en 1 Corintios, vaya conmigo a Proverbios capítulo 1. Hablando en cuanto a la sabiduría, el apóstol Pablo hace la pregunta, que si no hay sabio entre vosotros que pueda juzgar estas cosas, ¿no? Dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Proverbios capítulo 1, versículo 1, la Biblia dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel,
¿Para qué? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, o sea, para ser sabio, para obtener la sabiduría, para recibir el consejo de sabiduría, justicia, juicio y equidad. O sea, el juicio y la justicia y la sabiduría están por todas partes en la Biblia. ¿Para qué? Versículo 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender parábola y declaración, palabras de los sabios y sus enigmas. El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. El temor de Jehová, exactamente. Entonces, nosotros vemos que aquí en la palabra de Dios, nosotros podemos hallar la sabiduría, podemos hallar el conocimiento, podemos hallar la justicia, podemos hallar juicio y equidad. Simplemente se trata de dejar que la palabra de Cristo more en abundancia en uno. Y así uno, estando lleno con la palabra de Dios, lleno con el Espíritu de Dios, entonces uno puede ser sabio y no pleitoso. Lo que dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 5, para vuestra vergüenza lo digo, será así que no haya entre vosotros sabio, ni siquiera uno que pueda juzgar entre sus hermanos, versículo 6, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. ¿Y qué problema causa? Dice, y esto ante los incrédulos. Si es el caso de que si nosotros vamos a hacer un buen testimonio para el Señor Jesucristo, si nosotros queremos ganar al mundo a Cristo, no es posible que pueda ver el mundo a nosotros pleiteando, o sea, teniendo problemas entre nosotros, o sea, luchando entre nosotros mismos, cuando nosotros deberíamos estar en el mismo lado. ¿Por qué? Porque eso no ayuda a la causa de Cristo, eso no avanza el Evangelio cuando nosotros estamos peleando entre nosotros mismos. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 12. Bueno, perdón, Mateo 5. Vayan conmigo, por favor, a Mateo 5. Mientras que vayan a Mateo 5, yo les voy a leer qué más lo que dice el Señor Jesucristo. A ver. Dice el Señor Jesucristo, bueno, el pasaje sobre el Señor, dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y todo el pueblo estaba maravillado y decía, ¿no es este el hijo de David? Mas los fariseos, oyendo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá. Es por eso que nosotros no podemos estar peleando entre nosotros, porque si nosotros somos parte del reino de Dios, tenemos que estar unidos, tenemos que estar de un solo acuerdo. No podemos estar divididos, ¿por qué? Porque no permaneceremos, o sea, Dios no lo permitirá. O sea, pero el reino de Dios permanece para siempre, así que en vez de dejar a nosotros estar peleando entre nosotros mismos, Él nos va a juzgar, si es el caso de que si nosotros no juzgamos entre nosotros mismos, ¿para qué? Para que no seamos nosotros condenados con el mundo. Están ahí en Mateo 5, versículo 38, vamos a ver. Mateo 5, 38, la Biblia dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis el mal. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a cualquiera que te demande ante la ley, esto es lo que está aconsejando, mandando el Señor Jesucristo cuando un hermano va con otro hermano a la ley, que te demande ante la ley y tome tu túnica también, o sea, déjale tomar también la capa. O sea, si le está quitando una cosa, dice, ok, pues está bien, yo voy a permitir que yo sea defraudado. ¿Por qué? Porque eso es lo que dijo Cristo que deberíamos hacer. Dice, no resistáis el mal. Antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también a otra. Hay otro lugar donde dice también de lo mismo. Vayan conmigo, por favor, a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Esa es una manera para poder evitar los pleitos, para poder evitar las peleas entre hermanos. Bueno, realmente es una manera que uno puede evitar conflicto con cualquier persona, pero mayormente aquí en este contexto estamos hablando de evitar problemas
con los hermanos, los mismos hermanos en Cristo. Están ahí en Filipenses capítulo 2, la Biblia dice, por tanto, en el versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y misericordias, completad mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimándoos unos a otros como superiores a sí mismos, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Así que deberíamos de estimar a los demás superiores que nosotros. Y si nosotros estamos estimando a los demás superiores a nosotros, entonces nosotros no tenemos de otro, sino para humillarnos a nosotros mismos. Así como decía Juan el Bautista de Cristo, que Él tiene que incrementar, Él tiene que crecer y yo tengo que, ¿cómo se dice? Menguar. ¿Yeah? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe, ¿no? Y así es como nosotros deberíamos de pensar, así con humildad de la mente, siempre estimando a los demás superiores a nosotros. Levítico 19 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, ni te pondrás contra la sangre de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ciertamente amonestarás a tu prójimo, y no consentirás sobre su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. O sea, es todo consistente, todo concuerda desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Aquí de donde viene esta frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo, viene del libro de Levítico capítulo 19, pero nos está dejando saber con el contexto qué quiere decir amar a tu prójimo. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. No te pondrás contra la sangre de tu prójimo. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Por qué? Porque deberías de amar a tu prójimo como a ti mismo. Dice, no te vengarás. Pues la Biblia dice que la venganza es del Señor, que nosotros deberíamos de ser pacientes y esperar al Señor, que Él manejara lo que es la venganza, ¿no? Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nos deja saber quién es nuestro prójimo. Son los hijos de tu pueblo, son los hermanos en Cristo, son los que han creído en el Señor Jesucristo. Dice, no te vengarás en contra de ellos, no guardarás rencor en contra de los cristianos, no aborrecerás a tu hermano en Cristo en tu corazón, ciertamente amonestarás a tu prójimo y no consentirás sobre su pecado. Entonces está diciendo de que para amar al prójimo de uno, no es para aborrecerle, no es para guardar rencor en contra de esa persona, pero hablando la verdad en el amor, uno tiene que ir con su hermano a decir, hermano, yo te quiero mucho, pero yo sé que ahorita las cosas no se han ido tan bien en su vida, pero mire, nosotros conocemos y creemos lo que dice la Biblia. Sabemos que aquí en la Biblia, lo que el Pablo estaba diciendo con los de Corinto, aquí lo que dice la palabra de Dios, que uno no debería de encontrarse en la fornicación. Mayormente uno no debería de encontrarse en la fornicación con la esposa del padre de uno. O sea que eso sí es algo bastante grave. Y por eso es que el apóstol Pablo está siguiendo simplemente lo que dice la Biblia, que no sufrirá o que no permitirá el pecado entre hermanos y va amonestándoles a ellos, dejándoles saber a ellos que están mal, pero haciéndolo en el amor. Porque ahí mismo en ese pasaje, en Levítico 19, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo estoy en pecado, entonces yo quiero estar bien con Dios, entonces tengo que quitarme de ese pecado. Y si es el caso de que si mi hermano o mi hermana en Cristo está en el grave pecado, así como la fornicación en la iglesia, entonces por amor a Dios y por amor al hermano o a la hermana, tenemos que sacarla de la iglesia para entregarle a Satanás para la destrucción de la carne, para que se corrija esa situación, para que no se vaya a afectar a todo lo demás de la iglesia, pero que también para que esa persona sea luego restaurado en la iglesia, restaurado entre la congregación, restaurado con el Señor. Punto número 3, punto número 1 fueron, hay que juzgar con justo juicio, solo tengo dos manos, hay que juzgar con justo juicio
Hay que ser sabio y no pleitoso, hay que sufrir el agravio y hay que amar a su prójimo. Punto número 3, sea salvo. Sea salvo, eso sí es importante. Si regresamos a 1 Corintios capítulo 6, capítulo 6, versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores, no heredarán el reino de Dios. Pero dice en versículo 11, y esto erais algunos de vosotros, mas ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice que ellos son salvos, así por eso ellos van a heredar el reino de Dios. Por eso es que ellos, como ya no son de estos ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, etc., no deberían de seguir en eso. Si es el caso de que sí ya son salvos. Ahora, no tienen que dejar de eso para ser salvos, pero cuando son salvos, deberían de dejar de eso, no para la salvación, sino simplemente para estar bien con Dios, para permanecer en la congregación y no para estar maldito de Dios, o sea, para estar bienaventurado, para estar bendito de Dios. O sea, sé salvo. Punto número 3, eso es sumamente importante. Realmente es lo principal, uno debería de ser salvo, pero simplemente viniendo aquí en la orden, en el pasaje, tocamos ese tema. Sea salvo, sea salvo, sea salvo por fe en el Señor Jesucristo. Punto número 4, sea santo. Sea santo, o sea, sea santificado. Pues, ¿eso qué quiere decir? Pues de una vez que uno es salvo, debería de dejar de todo ese pecado que le estaba plagando en el pasado. Ahí estamos en versículo 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Ahora, ¿qué está hablando? O sea, dice luego en el versículo 13, los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos, pero tanto al uno como al otro, tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Ahora, no es pecado la comida. Nosotros sí tenemos que comer para poder sobrevivir, ¿no? Vimos en los proverbios que deberíamos de tener simplemente el alimento que necesitamos para poder sobrevivir y tener fuerza para cumplir con nuestro trabajo, pero que nosotros no deberíamos de comer para ser glotones, porque de una vez que nosotros nos excedemos y comemos demasiado, entonces ahí es cuando se empieza a hacer un pecado. Ahora, hay gente, como dice aquí el apóstol Pablo, pero tanto al uno como al otro, dice, pero no me dejaré dominar por ninguna. Hay algunos hermanos y hermanas que se dejan dominar por el alimento, que les gana el alimento. O sea, puede ser que los brownies o cualquier clase de comida favorita que uno tenga, cuando esa comida ya no es para fuerza y no es para poder hacer el trabajo diario, cuando no es para mantener salud de lo que es el templo de Dios, entonces ahí es cuando se convierte a ser pecado y ahí es cuando tiene dominio sobre uno. Sino que el apóstol Pablo está diciendo que no me dejaré dominar por ninguna, sino que nosotros tenemos que tener dominio sobre esas cosas. Por ejemplo, también menciona aquí en el versículo 13, dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. O sea, que el templo de Dios es para que habite allí el Espíritu de Dios y para que este cuerpo, este tabernáculo, este templo se vaya siguiendo en pos del Señor y sirviendo al Señor. Dice, y el Señor es para el cuerpo. O sea, el placer sexual está bien dentro de los confines del matrimonio, lo que Dios ordenó. Pero la fornicación es lo opuesto a eso. Dice la Biblia que Dios va a juzgar a los adúlteros y a los fornicarios. Entonces, que nosotros no deberíamos de tener ese nombrado dentro de nosotros, o sea, la congregación, ni una vez. ¿Qué? La solución, lo que dice ahí, huid de la fornicación. El versículo 14, Dios que resucitó al Señor, también a nosotros nos resucitará con su poder, hablando de la primera resurrección, hablando del arrebato. Dice versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Dios me libre, o sea que dice que no, en ninguna manera deberíamos hacer eso. Versículo 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es hecho un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, lo que menciona en el libro de Génesis con Adán y Eva.
Pero el que se une al Señor, o sea, en vez de unirse con una ramera, uno debería de unirse con el Señor. Dice, un espíritu es. A cambio, que si uno se une con una ramera, dice que una carne es. ¿Y qué fue lo que dijo en el capítulo 3? Dice que deberíamos ser espiritual y no carnal. Deberíamos andar en el espíritu y no deberíamos andar en la carne. Entonces, por lo tanto, deberíamos de huir de la fornicación. Lo que dice en el versículo 18, huid de la fornicación. Todo pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Vayamos por favor a 1 de Tesalonicenses. 1 de Tesalonicenses capítulo 4. 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Se encuentra en los libros T, en el Nuevo Testamento. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 de Tesalonicenses. Estamos ahí en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. 1 de Tesalonicenses, ya perdí mi lugar, 1 de Tesalonicenses 4, 1. Además, os rogamos, hermanos, y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo debéis conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni tome ventaja de su hermano en nada, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado. Porque no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que menosprecia, no menosprecia a hombre, sino a Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Volvemos por favor a 1 de Corintios capítulo 6. O sea, sea santo, sea santificado. Esa es la voluntad de Dios. Punto número 5. Punto número 5 es, tenga buenas obras. O sea, lleve mucha fruta, predica el evangelio. Primer punto fue, juzga con justo juicio. Segundo punto, Segundo punto era, sé sabio y no pleitoso, sufre el agravio, ama a su prójimo. Tercer punto es, sea salvo. Punto número 4 es, sea santo o sea santificado. Punto número 5 es, tenga buenas obras, lleve mucha fruta, predica el evangelio. Dice la Biblia, no sois vuestros, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vayan conmigo por favor a Mateo capítulo 5, otra vez. Hubiera dicho que quedaran ahí un lugar, ahí en Mateo capítulo 5. Punto número 5 es, a tener buenas obras, llevar mucho fruto, predica el evangelio. Tener buenas obras, lleva mucho fruto y predica el evangelio. Ahí están ustedes en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 13, la Biblia dice, el Señor Jesucristo otra vez hablando, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ser hollada por los hombres. Versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende un candil y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, ¿y qué es el resultado? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Cómo es que se glorifica el Padre? Dice, teniendo buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. El Señor nos ha llamado a nosotros para ser luz, para ser sal en el mundo. Y así que cuando nosotros tenemos las buenas obras que Él nos ha llamado a tener, entonces los demás hombres del mundo van a ver y van a glorificar al Padre que está en el cielo. Vayan conmigo por favor a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15.
Deberíamos de tener buenas obras, deberíamos de llevar mucho fruto, deberíamos de predicar el Evangelio. Todo para glorificar a Dios. Todo para glorificar a Dios. El título del mensaje, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y espíritu. Deberíamos de tener buenas obras, llevar mucho fruto y predicar el Evangelio. Estamos ahí en Juan 15, comenzando en el versículo 1, el Señor Jesucristo otra vez hablando, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpia. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Y a vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Él está hablando con los discípulos, ¿no? Está hablando, esto podríamos aplicar a nosotros. Dice que el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque sin mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿cómo se llama eso? Ser lleno con la palabra de Dios, ser lleno con el Espíritu Santo. ¿Qué es el resultado? Dice, pediréis todo lo que quisierais y os será hecho. Tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Versículo 8, aquí está la clave. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, es un recuerdo a nosotros que deberíamos de llevar mucho fruto, y así es como nosotros glorificamos a nuestro Padre que está en el cielo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando uno como cristiano no hace estas cosas? Cuando uno no juzga con justo juicio, entonces los pecados, tales como la fornicación, permanecen en la iglesia, y la iglesia se empieza a hacer carnal, y hay divisiones y contiendas entre los que están en la iglesia, y los hermanos en la iglesia llevan uno con otro al derecho a la ley, y eso ante de los incrédulos. ¿Qué sucede cuando nosotros no hacemos lo que deberíamos hacer? O sea, cuando nosotros no somos sabios, cuando nosotros somos pleitosos, cuando nosotros no sufrimos el agravio, cuando nosotros no amamos a nuestro prójimo, cuando los que están en la iglesia no son salvos, cuando uno no es santo o santificado en la iglesia, entonces no tenemos buenas obras, no llevamos mucho fruto y no predicamos el Evangelio. El Señor Jesucristo nos da una buena amonestación en Apocalipsis capítulo 2. En versículo 1 dice el Señor Jesucristo hablando a Juan, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esas cosas. Yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y tienes paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desmayado. ¿Se acuerda que deberíamos de tener buenas obras, llevar mucho fruto y predicar el Evangelio? Dice, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? En el capítulo 1, el Señor Jesucristo le está diciendo al apóstol Juan que las 7 candeleras son las 7 iglesias. Entonces, si ellos no se arrepienten y si no vuelven a lo que es ganar almas, si ellos no vuelven a hacer las primeras obras, si ellos no vuelven a amar a su prójimo, ellos andarán en la carne y no se va a predicar el Evangelio y la gente no se va a salvar. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Dice que yo voy a cerrar su iglesia. Su iglesia va a caer, yo voy a quitar la candelera de ahí, ya dejarán de ser iglesia. Entonces, por eso es que es tan importante para nosotros a juzgar con justo juicio, porque si nosotros no juzgamos con justo juicio, entonces no podemos ser sabios, seríamos pleitosos, no vamos a sufrir el agravio, no vamos a amar a nuestro prójimo. Nosotros deberíamos de ser salvos, gracias a Dios, lo cual somos por fe en Jesucristo, pero de una vez que nosotros recibimos la salvación, deberíamos de santificarnos siguiendo lo que es la ley, sacando el pecado de nuestras vidas, para que nosotros podamos ser vasijas limpios y listos, útiles para el amo, para el maestro, para el Señor, para que podamos tener buenas obras,
para que podamos llevar mucho fruto y para que podamos predicar el Evangelio. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros? ¿De qué se dedica el templo? Al servicio al Señor. Entonces este cuerpo, ¿cuál es el templo? Se debería de dedicar al servicio del Señor. Dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Este cuerpo no me pertenece a mí. Sus cuerpos no pertenecen a ustedes, sino que pertenecen a Dios. Porque dice ahí en el versículo 19, estamos de vuelta en 1 Corintios 6, 19, dice, ¿por qué? Porque comprados sois por precio. ¿Quién le compró? El Señor Jesucristo le compró cuando derramó su sangre, cuando sacrificó por nosotros, cuando murió y sufrió por nosotros. Comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Otra vez tocando Juan 15:8, dice, en esto es glorificado mi Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo es que glorificamos a nuestro Señor? Tenemos que juzgar con justo juicio. ¿Cómo glorificamos a nuestro Señor? Hay que ser sabio, no pleitoso, hay que sufrir el agravio, hay que amar a su prójimo. ¿Cómo glorificamos al Señor? Deberíamos de ser salvos. ¿Cómo glorificamos al Señor? Deberíamos de ser santos, santificados. ¿Cómo glorificamos al Señor? Deberíamos de tener buenas obras, deberíamos de predicar el Evangelio y deberíamos de llevar mucho fruto. Vamos a tener una ilustración para poder cerrar. Vamos a terminar con esto. Vayan conmigo, por favor, a Mateo 13. Mateo 13, versículo 1. Es la parábola del sembrador. Rapidito lo vamos a terminar. Mateo 13, versículo 1, la Biblia dice, y aquel día salió Jesús de su casa, y se sentó junto al mar. Y se le juntó una gran multitud, y entrado en la barca, se sentó, y toda la multitud estaba en la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Vamos a ver qué es lo que deberíamos de hacer nosotros para hacer aplicación. Brincamos al versículo 8, Mateo 13, 8, dice, mas parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, esta persona, la buena tierra es donde cayó la simiente y dio fruto, dio mucho fruto, 100, 60 o 30, dependiendo en cuál planta. Nosotros recibimos la interpretación de eso en el versículo 23, ahí estamos en Mateo 13, versículo 33. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende y lleva fruto. Y lleva uno a 100 y a otro 60 y a otro 30 por uno. ¿Qué es lo que significa eso? Si nosotros somos un árbol plantado por las aguas y que nosotros llevamos nuestro fruto en nuestro tiempo, como dice en Salmo 1, y nuestra hoja no cae, entonces en nuestra temporada, ¿cuánto es una temporada? Cada año el árbol da fruto, ¿no? La manzana da fruto así una vez al año, la naranja da fruto una vez al año. Cada vez, una vez al año, nosotros traemos nuestro fruto. ¿Cuánto? 100, 60, 30. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas personas deberíamos de ganar al Señor cada año si nosotros somos diligentes y haciendo todo lo que vemos aquí? Si estamos juzgando con justo juicio, si nosotros somos sabios por leer y estudiar la palabra, estamos amando a nuestro prójimo, si nosotros somos salvos, si nosotros somos santificados, si tenemos buenas obras y predicamos el Evangelio, seremos buena tierra, llevaremos mucho fruto, nuestra hoja no va a caer y podríamos ver a 100 o a 60 o a 30 salvos por la predicación que sale de nuestra boca una vez por lo menos al año, así esa cantidad de personas. Pero tenemos que ser buena tierra, tenemos que llevar mucho fruto para que nosotros podamos glorificar a nuestro Padre que está en el cielo. El título del mensaje del día de hoy es glorificar pues a Dios en cuerpo y espíritu. Vamos a orar. Señor Jesús, damos gracias, Señor, por este día, por este mensaje. Damos gracias por esta gran verdad que nosotros recibimos. Nosotros sabemos, Señor, que muchas veces estamos ocupados con la vida cotidiana y estamos llenos así, no con tu espíritu, sino que nosotros estamos llenos con los problemas y las preocupaciones del mundo. Y a veces nosotros pleiteamos
hermano con hermano, y nosotros a veces llevamos a la ley hermano con hermano cuando no deberíamos hacer eso, Señor. Ayúdanos, por favor, para aplicar este mensaje a nuestras vidas, para que nosotros podamos ser buena tierra, para que nosotros podamos llevar fruto, para que nosotros podamos glorificar a nuestro Padre que está en el cielo. Y ahora sí, vamos a tener un tiempo de invitación. Tome tantito tiempo nada más para poder meditar en lo que acabamos de oír, para ir con el Señor y a convivir con Él en el lugar santísimo, para pensar en lo que acabamos de oír el día de hoy y pensar en cómo podemos nosotros ser buena tierra, cómo nosotros podemos ser fieles al Señor, cómo podemos dedicar nuestro cuerpo, que no pertenece a nosotros, sino que pertenece al Señor. ¿Cómo podemos dedicar este tabernáculo, este templo que Dios nos ha dado, que Dios ha comprado con su sangre? ¿Cómo podemos dedicar esta vasija al Señor? ¿Cómo podemos limpiar esta vasija para que pueda estar presto y listo para el servicio del Señor? Tomamos un tiempo y vamos con el Señor en oración. Señor Jesús, damos gracias, Señor, por este día. Damos gracias por tu servicio, por tu palabra, por la salvación. Damos gracias, Señor, que tenemos tu palabra que podemos recibir para ser salvos, pero también para que podamos estudiarla, para que nosotros podamos saber qué es lo que tenemos que hacer en esta vida, cuál es el propósito de la vida, por qué estamos aquí. Estamos aquí para glorificar a nuestro Padre que está en el cielo, y así nosotros llevamos mucho fruto, ganando almas para ti, Señor, para aumentar tu reino, todo para tu gloria, Señor, no para nuestra gloria, porque sabemos que el justo juicio no es para buscar nuestra gloria, sino que la gloria de Él que nos envió. ¿Y cómo predicarán si no serán enviados? Ayúdanos, Señor, para ser enviados, para que nosotros podamos buscar no nuestra gloria, sino la gloria que hay para ti, Señor, en aumentar tu reino por predicar tu evangelio. Y todo esto pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a cantar un himno más antes que nos despedimos. Si abren sus himnarios, por favor, al himno número 498, para recordarnos que nosotros somos comprado con precio, por precio, comprado por sangre, por Cristo. El himno número 498, comprado con sangre por Cristo. Canción, o himno número 498, comprado con sangre por Cristo. Con sangre yo soy.
Bautista Chesapeake. Quedamos despedidos. Nos veremos para la próxima vez. Que Dios los bendiga.